Hola, en esta ocasión yo les voy a explicar la unidad 2 del segundo semestre de probabilidad estadística con el nombre de medidas de tendencia central. En esta ocasión yo se las voy a explicar con media, mediana, moda, cuartil, decil, percentil y promedio ponderado en programación con macros en Excel. Para esto vamos a utilizar un ejemplo de 80 calificaciones para todo, o sea, son datos individuales para todo esto, ¿ok? Y vamos a empezar el ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo. Y como podemos ver, ya está nuestra interfaz. Nosotros tenemos una fila para los datos ingresados. Nosotros vamos a ponerle, bueno, vamos a sacarlo como un nuevo documento. Para poder hacer la macros, nos vamos a ir a la pestaña de desarrollador. Y después de este paso, de irnos a las pestañas de desarrollador, vamos a crear macros. En este caso, nuestra interfaz cuenta con 7 botones para cada un tipo de medida de tendencia central, con una fila de rango para agregar los datos ingresados por el usuario y con otra fila de otra columna para los resultados de los datos. Aquí vamos a crear nuestras macros. En este caso creamos la de cuartil, decil, media, mediana, moda y promedio ponderado. Y en cada una de las macros se le asignó un botón para que tuviera diferente código. Y para crear una macros nada más le cambiamos el nombre, por ejemplo, macro hola, y ya se crea. Pero en este caso pues no la voy a crear porque va a restablecer mi proyecto. Entonces vamos a poner cancelar. Aquí vamos a meternos al Visual Basic, que es donde podemos programar nuestras macros. Como nos damos cuenta, aquí ya programamos nuestras 7 macros en un mismo archivo, bueno, en un mismo módulo se podría decir. Tenemos la del cuartil, la del decil, la del percentil, la de la media, mediana, moda y promedio ponderado. Ya tenemos aquí nuestro código creado, que fue creado desde cero, literal. Y pues vamos a empezar explicando el código del cuartil, que es nuestro primer botón. Nosotros tenemos nuestros códigos de cuartil y podemos ver aquí que creamos, en este caso estoy subrayando las variables que creé con los tipos de datos. En la primera variable es para el rango de los datos, la segunda es para el dato cuartil y la tercera es para el valor del cuartil que tú quieres de los datos ingresados y obtener. Como se pueden dar cuenta, aquí yo puse eh, instrucciones, una serie de instrucciones, bueno, no instrucciones, una serie mm, de qué conceptos y definiciones de cada línea, se podría decir, del código. En este caso estamos viendo la de datos, que va a ser igual. Vamos a dejar una caja de una ventana donde me va a imprimir el ingresar los datos y después vamos a convertir los datos ingresados por el usuario.
a un rango, que es el que va a aparecer en nuestra fila A1. Vamos a separarlos por comas para que el programa identifique que son diferentes tipos de datos. Y vamos a establecer el rango de datos abajo de esta función que ingresamos, que va a ser una nueva variable y se va a llamar rango de datos, que va a ser de 1 en 1 en las celdas A1, columna A de la 1 hacia abajo. Y después vamos a establecer el cuartil. Aquí posee una definición o una instrucción de cómo vas a tú ingresar el cuartil, porque como por ejemplo el cuartil 5 es igual a 0.5, entonces tú lo tienes que ingresar así para que el programa lo pueda identificar y la macro lo pueda realizar. Después vamos a igualar el cuartil. Igual va a aparecer una ventana en donde va a poner qué cuartil deseas tú obtener de los datos ingresados. Y después vamos a calcular el valor del cuartil con la función WorldShed function cuartiles. Cuartil X. No usé la de cuartil solita porque mi, mi versión de Excel no la permitía. Entonces usé esa función. Y aquí vamos a establecer el resultado en un rango. Yo lo puse que lo establezca en la celda C4 el valor. Vamos a meternos, vamos a probarlo, medida de tendencia de cuartil. Vamos a ingresar nuestros 80 datos, como ya lo comenté al inicio de nuestro ejercicio para probar nuestra macro, que sí tenga un buen funcionamiento. Ingresamos los datos, son 80 datos, son muchísimos datos, entonces esperamos. Son muchos datos, son 80 calificaciones, entonces sí va a tardar un poquito de tiempo. Se me olvidó comentarles que inserté los botones en la ventana de desarrollador y con la función insertar y puse un botón, nada más le cambié el nombre y le asigné la macro cuartil al primer botón. A cada botón le inserté una macro. Como podemos ver, aquí estamos ingresando los datos, que puedes ingresar, o sea, infinidad de datos, no tiene límite de datos. Y a continuación le vamos a poner aceptar. Como instrucción le puse presionar cada uno de los botones y seguir la instrucción del botón. En este caso me pide que ingrese datos separados por comas. Y después dar clic en aceptar y seguir la instrucción siguiente. Son muchos datos, son 80 datos, 80 calificaciones para poder verificar el buen funcionamiento de nuestra macro. Es un poco tardado pero pues así solamente lo pude programar.
Ya me lo terminamos, nada más faltan un poco de datos más. Y listo. Bueno, mientras les voy explicando cómo agregué los de medidas de tenencia central, el título. Bueno, aquí ya terminamos. Vamos a copiar los 80 datos que ingresamos para que en las siguientes macros, bueno, en las siguientes botones ya no tengamos que escribir uno por uno porque sí es muy tardado y pues el video va a durar muchísimo tiempo. Entonces le vamos a copiar antes de darle a aceptar. Vamos a deseleccionar los datos y vamos a darle a aceptar. Y ahora me aparece la siguiente ventana que me dice que ingrese el cuartil que deseo calcular. Por ejemplo, 0.5 para el cuartil 2. Entonces, si yo quiero sacar el cuartil 2 de mis datos, vamos a ponerle 0.5. O si quiero el cuartil 5, 1.5. Si quiero el cuartil 1, 0.25 y así. Entonces vamos a ponerle aceptar. No. Tengo que hacer con el cuartil 2. Y ya automáticamente me da el resultado, como podemos ver, de todos los 80 datos y me ingresó los 80 datos en la celda A y me aparece en la celda C4. Ahora vamos a pasarnos a la macro decil. Creamos nuestra macro, agregamos mismas variables que en la macro cuartil. Nada más cambiamos el decil por el cuartil y el método Worksheet, que fue percentil porque no hay un método para el decil. Lo único que cambiamos es como que la operación. Igual agregamos las mismas, el porqué de cada línea de código, qué es lo que realiza y ya. Igualamos variables con lo que queremos que realice cada variable. Y ya en este caso estamos explicando lo mismo, que se cambió, que lo del rango de los datos, en qué celda van a ir. Si van a ser igual 80 datos, obviamente va a ir igual en la celda A1, en mi caso, que va a ser uno por uno para que el usuario lo pueda entender así. Bueno, el programa lo puede entender así. Establecemos deciles, ponemos un ejemplo de cómo es que tú tienes que ingresar los datos para que te funcione el programa correctamente. Y después calculamos el valor de los deciles con la función Worksheet percentil. Repito porque no hay una función como tal llamada decil, entonces usamos la de percentil, nada más cambiamos la operación. Y después de igualar el valor del decil, vamos a pasar a mostrar el resultado. Igual va a ser en un rango de una celda. Bueno, en mi caso va a ser celda C5 y lo igualamos al valor del decil y pues nos va a dar nuestro resultado. Nos vamos al botón, damos clic y nos aparece una misma ventana. Agregamos los 80 datos o los datos que tú quieras agregar y le vamos a dar en aceptar. Vamos a agregar el decil, en este caso yo voy a hacer el decil 5. Entonces va a ser 0.5. Porque así me lo pide mi ejercicio. Pero tú puedes agregar el decil que quieras. Si es decil 6, 0.6. Decil 10, 0.10. 1.0. Así. Y ya como vemos, me lo arroja en el resultado, que es el decil 78. El número 78 de mis datos. Ahora pasamos a la macro percentil. La macro percentil es exactamente lo mismo que estamos realizando desde el cuartil y el decil. Y nada más lo único que cambiamos es la función, que igual va a ser la del percentil Worksheet. Y pues aquí igual ingresamos los datos,
Igualamos variables, les asignamos tipo de dato, que es string, double, rango y todo esto para que funcione, para que el programa funcione correctamente. En este caso, a mí el resultado me va a aparecer en el rango de la celda C6. Y pues ya, estamos viendo que es igual al valor del percentil y el resultado. Entonces nos pasamos a nuestro botón, le damos clic en el de medidas de tendencia central percentil. Damos clic, nos aparece la ventana, agregamos los 80 datos del mismo ejercicio que necesitamos, le ponemos a aceptar y en este caso yo quiero el percentil 50. Entonces vamos a ponerle 0.50 y le vamos a dar en aceptar. Como vemos en la celda, ya me arrojó mi resultado en la celda C6 de todos mis datos introducidos. E igual me introduce todos mis datos en la columna A1, que es lo que le definimos en el código de Visual Basic, que siempre todos los resultados introducidos van a ir en el A1. Vamos a pasarnos a nuestra macro media. Aquí sí agregamos más variables, obviamente. La de rango de datos, que va a ser tipo de dato rango. La de datos, que va a ser string, porque se va a leer como un tipo de dato string, no como un tipo de dato entero. Nuestro de datos, nuestra suma, que va a ser para poder sacar la media de todos los datos que ingresamos. Y nuestra tipo de dato media, que va a ser double, porque puede ser diferentes formas de arrojar un resultado. Aquí igual le agregamos lo mismo, solamente que aquí verificamos. Nada más lo que agregamos aquí fue verificar que los datos están ingresados, que datos estén ingresados y le vamos a arrojar una instrucción de que no se ingresaron datos. Vamos a terminar esa parte de código, vamos a iniciar otra con un if. Vamos a convertir a datos ingresados a un rango, que es lo mismo que estamos haciendo, separadas por comas, para que aparezcan en nuestra columna A. Aquí igualamos nuestra media, que va a ser igual a la suma entre el rango de datos y el conteo que se hizo con el método count que tenemos aquí. Y ahora en nuestro resultado va a aparecer en un rango de la celda C7. Vamos a ver nuestro botón. Vamos a darle clic. Nos aparece la misma ventana con el mismo diseño. Agregamos los 80 datos. Le vamos a dar en aceptar y en automático nos va a dejar nuestra media de todos los datos que ingresamos, haciendo el conteo y todo esto. Nuestra media es de 75.125 y es correcta. Igual nos aparecen igual los 80 datos ingresados en la columna A1. Y pues vamos con la mediana. En la mediana, en la macros mediana, nada más están los mismos valores, solamente se quitó el de suma porque para la mediana no necesitamos el de suma. Aquí vamos a agregar que el usuario ingrese los datos, verificar si se ingresaron los datos, si no va a mandar un mensaje en el que no se ingresaron datos. Aquí vamos a usar dos ifs, el del principio y el del if else, que es para verificar que los datos y la mediana. Aquí ponemos rango de datos, vamos a usar esta función. Vamos a calcular la mediana, entonces ponemos que if es igual al rango de datos, conteo con el de count, del rango de los datos ingresados los va a hacer el conteo. Entonces no es necesario una operación más que el método count.
La función con, que es la que nos hace el conteo de todos los datos y los ordena. Aquí vamos a establecer que la mediana es igual al rango de datos de las celdas establecidas y nuestra operación, que va a ser si ingresas datos pares y si ingresas datos impares. Para eso fue nuestra función if-else. Vamos a mostrar nuestro resultado en un rango de la celda C8. Vamos a ver, verificar, damos clic, nos manda a la ventana, ingresamos los 80 datos, le damos en aceptar y en automático nos aparece nuestra mediana, que es de 75 de todos los 80 datos ingresados. Hizo el conteo, el valor, los valores y todo esto con las funciones agregadas que tú puedes tener en cualquier macro de Excel. Y ahora vamos con nuestras medidas de tendencia central, moda. Sabemos que la moda son de los datos ingresados los repetitivos. Entonces, en este caso, nosotros agregamos nuestros mismos datos de nuestra macro moda. Lo único que cambiamos fue el valor de frecuencia máxima, que este quiere decir que de todo el rango de datos ingresados por el usuario, en este caso son 80, ¿cuál es el máximo valor en unidad? O sea que va a decir del 72 hay 20 datos, entonces los va a acomodar por orden, como si fuera un diccionario, entonces así va a poder hacer más fácilmente el conteo con la frecuencia máxima. En este caso usamos, aquí igual, de todo el principio del código es casi lo mismo que todos los códigos, nada más que si vamos aquí ya creamos un diccionario para almacenar las frecuencias de los valores que ingresó el usuario. Con la función de diccionario que yo estuve investigando en una página de Microsoft Excel. Ahora vamos a calcular las frecuencias de los valores en el rango de datos, la frecuencia máxima, lo que les acabo de decir, del rango de datos ingresados, cuál es el que más tiene una frecuencia máxima, o sea, que se repite muchísimas veces. Y tenemos nuestro if, vamos a verificar si se encontró una moda, si no se encontró una moda, pues no. Quiere decir que todos los datos ingresados están igualitarios, o sea, no hay ni más ni menos de un solo dato. Entonces, si tengo esto, me va a mandar que no se encontró una moda, y si no, y en el caso contrario, me va a arrojar la moda como resultado. Aquí vamos a igualar variables con la función máximo, Gorshed, y lo ponemos aquí como moda. Y ya me va a dar, después de esto, vamos a declararlas bien. Y después el resultado me lo va a mostrar en un rango de la celda C9. Y vamos a checar el botón. Que tenga un buen funcionamiento. Damos clic. Nos aparece la ventana. Ingresamos los 80 datos. Le damos en aceptar. Y nos aparece en automático la moda. Y la moda en este caso fue de 57. Fue el valor de 57 de todos los 80 datos ingresados. Como podemos darnos cuenta. Como ahora vamos a la parte del promedio ponderado. Como sabemos, el promedio ponderado es que tienes que sacar el promedio de ciertos valores ingresados, pero que tienen un peso, digámoslo, que valen algo. No es que nada más sean así porque sí. Digamos que ingresas 20 datos y 10 de ellos van a valer 20% y 5, 10% y otros 5, 4% y así. Entonces, por eso nosotros agregamos el total del promedio ponderado, nuestra I, que va a ser nuestro valor, y nuestro total de peso, o sea, cuánto va a valer cada fila, se puede decir, de datos ingresados.
En este caso, como nosotros fueron datos individuales y no datos agrupados, eh, nosotros le pusimos una condición de que si no hay un valor para cada fila de datos ingresados, nos va a mandar que es cero. Entonces no nos va a sacar ningún promedio ponderado. En el caso contrario, pues sí nos va a dar un promedio ponderado. Pero como repito, en este caso, pues no nos va a dar. Aquí vamos, igual agregamos en las líneas verdes son se pueden decir comentarios, que son las definiciones de cada línea de código ingresada para que la puedan entender de una mejor manera. Entonces vemos aquí que nuestro resultado va a estar en la celda C10, pero en este caso no va a aparecer nada porque son datos individuales que no tienen ningún valor en específico. Aquí en este caso cambié que va a ser de las celdas A2, A10 y todo esto, pero como les repito, en mi ejemplo no puedo enseñárselos, pero sí se puede. Me manda el mensaje de que el total del peso es cero, o sea que no tiene un valor específico para los datos ingresados, entonces no me lo va a dar. Pero si lo tuviera, claro que me lo da. Y pues eso es todo. Aquí están nuestras 7 macros creadas en un solo módulo de nuestra hoja de Excel, de nuestro libro de Excel, medidas de tendencia central, unidad 2. Y pues eso es todo. Aquí como podemos ver están nuestros botones, son 7 botones que ingresamos con la función insertar. Nuestras instrucciones que fueron ingresadas como siempre se ingresan en una celda los datos. Nuestras 7 filas de datos para nuestros resultados y nuestra columna A1 que fue definida y predeterminada como el rango de valores. Y eso es todo y espero les haya gustado. Espero les haya gustado mucho este ejemplo. Ustedes saben que pueden cambiar los datos, pueden ingresar los datos que quieran, no tienen límite de datos. En este caso yo ingreso 80 datos para que se pudiera verificar que sí es verdad esto. Y pues eso es todo. Y pues espero les haya gustado mucho. Y en este caso vamos a seguir con nuestras siguientes unidades de nuestro tema del segundo semestre de probabilidad estadística. Esto sería todo por medidas de tendencia central, que fueron cuartil, decil, percentil, media, mediana, moda y todo esto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Romero Damián Brenda Antonia y les voy a explicar cómo formar en Excel las fórmulas de medidas de tendencia. Vamos a empezar con la media. En este libro utilicé lo que son 7 hojas para poderles explicar cada una de ellas. Vamos a empezar con media. Media en datos individuales. Tenemos 80 datos en nuestro ejemplo. Los agregué manualmente y aquí tengo mis 80 datos. Para poderlo distribuir en nuestras fórmulas, utilicé una fórmula contar que viene siendo de un rango A12 a 91. Es A91, 91, aquí está, y A12. A12. En nuestra media ocupé la fórmula sumar. Permítanme tantito. Viene siendo lo que es B92. B12 en un rango de A91. 80 datos. Y tengo que nuestra media es la suma
de nuestro rango dividido entre el total de nuestros números, de nuestros datos, y nos da como resultado 75.25. Y este es nuestro resultado final. Aquí en nuestra gráfica la medida de datos individuales viene estando aquí, ya que ocupé lo que es nuestros rangos, nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores. En este apartado, en límites, en datos agrupados, eh, tengo que obtener nuestra tabla de frecuencias. Ya anteriormente mis compañeras se los están explicando. Para este vamos a ocupar la clase, el límite inferior exacto, el límite superior exacto, marca, frecuencia y frecuencia acumulada. Debemos recordar que antes de esto, para sacar el límite inferior exacto y el límite superior exacto, tenemos que tomar en cuenta el límite inferior y el límite superior. Para sacar la medida, tenemos que nuestra marca y nuestra frecuencia va a ser multiplicada y a la vez sumada, es decir, marca 1 por frecuencia más marca 2 por frecuencia 2 más frecuencia 3 por frecuencia 3 y así sucesivamente hasta llegar a la última de nuestras clases, y esto va a ser multiplicado por R19, que es nuestro valor total de datos. ¿Okay? Y esto nos da como resultado 75.737. Y nuestra frecuencia viene saliendo la media en este apartado de aquí, con 75.375 en valor de media. Para la mediana, en datos individuales, tenemos que nuestros 80 datos, de igual manera sacamos nuestro total de valores como anteriormente lo hicimos con la fórmula contar, y la posición de la mediana lo hicimos con el total de nuestros valores, que viene siendo 80 más 1 dividido entre 2. Esto es el 1 dividido entre 2, es fórmula de base. ¿Sale? No es como un rango, no es como fórmula de Excel, no, es fórmula de base de la mediana para datos individuales. Para el valor de la mediana, tenemos que nuestro rango es A13, perdón, a A92, que es nuestro valor de datos de nuestros 80 datos. ¿Sale? Entonces tenemos que el valor de la mediana, fórmula de Excel, mediana y nuestro rango. Nos da como resultado 75. Y aquí en nuestra gráfica nos sale 75 de mediana. ¿Sale? Vámonos rápido a datos agrupados. En datos agrupados tengo que es igual nuestra tabla de frecuencias. Tengo que la posición de la mediana es de 40.5. Igual vamos a hacer lo mismo, el total de nuestros datos más 1 dividido entre 2. Y esto nos da 40.5. El ancho del intervalo. El ancho del intervalo es una parte primordial, ya que la vamos a ocupar en los siguientes ejercicios, en las siguientes medidas. ¿Sale? En la mediana, perdón, el ancho del intervalo se saca el límite inferior exacto menos el límite superior exacto. Y nos sale como resultado 5%. En la mediana, tenemos que el valor total de datos dividido
entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Tomamos como referencia nuestra clase 5, ya que en 40.5 es el que no se pasa y digamos que es un poco exacto. Tengo que en nuestra clase es 5 el límite inferior, menos la frecuencia acumulada anterior entre nuestra frecuencia de nuestra clase por nuestro ancho del intervalo más nuestro límite inferior exacto. Y nos da como resultado 75.25 y de igual manera aquí en nuestra gráfica nos sale 75.25. Y vámonos a la moda. La moda en datos individuales. Tengo que son 80 datos, ya los pasé para acá arriba para que los vean un poquito mejor. Tengo 80 datos en total. La moda se saca, es fórmula de Excel, moda.1 y nuestro rango. ¿Sale? Nos da como resultado 75 en moda y de igual manera aquí en nuestra gráfica tenemos 75 de datos individuales. Para datos agrupados. Para datos agrupados tenemos igual nuestra tablita de frecuencias y tengo el ancho del intervalo, como ya se los mencioné anteriormente, y la moda es como bien sabemos, la moda es el número que más se repite. Entonces tenemos que la moda es nuestra frecuencia modal menos nuestra frecuencia modal anterior entre 2 veces de la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior menos, perdón, la frecuencia modal siguiente por nuestro ancho del intervalo más el límite inferior exacto. Esto nos da como resultado 90. Y nuestros datos agrupados tenemos como moda, aquí está en esta parte de aquí, que sería 90 de moda. Para los cuartiles. Como bien sabemos, en nuestros cuartiles de datos individuales tenemos de igual manera nuestros 80 datos. En nuestros 80 datos, aquí nos piden obtener el cuartil 1 y 2. Aquí es muy importante porque tenemos que nuestro cuartil 1, aquí por ejemplo, si en un ejercicio viene obtener el cuartil 50, pues aquí va 50. Que si tienes y que si te dicen obtener el cuartil 25, pues aquí va a ir el 25. ¿Sale? Entonces sería cuartil 1 por el número total de datos más 1 entre 4. Como bien sabemos, el cuartil es igual a 4. Entonces, es por esto que nuestro 4 es que lo dividimos aquí. ¿Sale? Aquí esto es importante porque solamente vamos a contemplarlo cuando haya punto decimal. Es decir, si por ejemplo aquí tengo el 40 solo, no se aplica esto porque en nuestros datos de 80 o nuestros datos que ingresemos, si te aparece un 40, pues vas a buscar el número 40 exacto y ese es tu cuartil. Y aquí, por ejemplo, como tenemos puntos decimales, pues se van a multiplicar, es decir, primero se va a restar
lo que son, contamos 20.25 datos de aquí. Vamos a contarlos rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Pues bien, aquí tenemos nuestros dos datos que viene siendo estos dos, 67 y 68. Estos son los dos números que se van a restar y esto va a ser multiplicado por el punto decimal que tenemos aquí, que sería en este caso punto 25. Y nuestro resultado sería 0.25 y en total sería la suma del número que nos salió respectivo más el número mayor. ¿Sale? Entonces tenemos aquí como resultado 67.25 y entonces nuestro cuartil viene estando aquí. ¿Sale? Tenemos también que aquí nuestra gráfica tenemos nuestro cuartil como cuartil 1 en punto 25 y nuestro cuartil 2 en 40.5. Sale y vámonos al cuartil de datos agrupados. Aquí tenemos que nuestra tabla de frecuencias nos piden aquí obtener el cuartil 1, 2 y 3 y vamos a obtener el tercer cuartil. Para explicarles un poquito mejor, el cuartil 3 viene siendo que es igual al, viene siendo igual a, perdón. Vamos a explicarles primero el cuartil 1. El cuartil 1 viene siendo lo que es número total de datos dividido en 4 porque es cuartil menos la frecuencia acumulada anterior que viene siendo 12, pues es de nuestra clase 3, dividido entre la frecuencia normal, que es 8, por nuestro intervalo más nuestro límite inferior exacto. Y nos da como resultado 67.5. Aquí vamos a resolver el de nosotros, que viene siendo nuestro límite, nuestro número total de datos dividido entre aquí tenemos que nuestro perfil es 3 por nuestra frecuencia por nuestros datos totales dividido entre 4
dividido entre 4 por 11, que sería la frecuencia anterior, entre la frecuencia normal por el intervalo más la clase, más el límite inferior exacto, perdón. ¿Sale? Entonces, de esta manera, perdón, tenemos que en cuartil es igual a 3 y nos da como resultado, aquí no es 3, perdón, aquí me equivoqué, aquí es 2 y tengo como resultado 78.61 y aquí tengo como resultado 89.72 en cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Aquí vamos a restarle lo que es nuestros datos menos, tenemos que es 89, entonces se cuentan 89, 85. Sería aquí menos aquí por 70, por punto 72. Viene siendo C3.75. Y aquí se va a hacer una suma. Dato 1 más coma dato 2. Sale a 93 y el resultado viene siendo por aquí. ¿Sale? De igual manera, vamos a correrlo y nos sale en cuartil en 135 y en 157.25. Estos no se tomarán en cuenta, pues nuestros valores aquí se han terminado. ¿Sale? Entonces vamos a seguir con el siguiente, en decil. El decil, como bien sabemos, es de 10. El decil es igual a 10. Aquí nos piden decil de 1 y decil de 2. Entonces aquí, como se dan cuenta, nada más lo único que cambia es el 10. Y esto es lo mismo que hemos hecho anteriormente con nuestros 80 datos y el resultado. Aquí tenemos nuestro punto 1, decil 1 y nuestro decil 2. Tenemos para datos agrupados lo que es igual nuestra tabla de frecuencias, y aquí nos piden solo el decil 5. Como bien saben, aquí el decil, pues decil por el total de datos entre el decil, que viene siendo 10, menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia normal por el intervalo más el límite inferior exacto. Y sale como resultado 78.61 y este es el resultado final. Nuestra gráfica de igual manera se va acumulando solita y pues ya es automática y ya nada más. Aquí tengo el punto 1 que es 0, pues no tengo un punto 1, y el punto 5 que vendría siendo de 78.61 como resultado final. Tengo ahora los percentiles. Los percentiles en datos individuales. De igual manera tengo mi tabla de datos de 80 datos. Me piden aquí el percentil. El percentil se conoce
percentil se conoce con un valor de 100. Y ahora nos piden el percentil 1 y percentil 2. Bien, percentil 1 por nuestro número total de datos más 1 dividido entre 100. Recuerden, aquí es entre 100. Aquí tuve un pequeño error. Entonces es entre 100. Aquí tengo nuestro percentil 2, que de igual manera 2 entre nuestro número total de datos más 1 dividido entre 100. Esto es igual a 1.62 y entonces aquí los puntos cambian a 1.81, a punto 81 y nos da como resultado 324. Y aquí cambia como punto 62 y nos da como resultado 59.62. ¿Ok? Estoy bien. ¿Vale? Ahora vámonos con los datos. Aquí tengo, perdón, mi gráfica y tengo lo que es el punto 1 y el punto 2. Vámonos a los datos agrupados. Aquí tengo lo que es mi gráfica, mi tabla de frecuencias y tengo, solamente me piden el percentil de 50. Entonces voy a agregar de igual manera percentil 50, el número total de datos entre 100 menos el límite, menos la frecuencia acumulada anterior entre nuestra frecuencia normal por el intervalo más el límite inferior exacto y nos da como resultado 78.61. Aquí vamos a dar enter y nos da 67.5. ¿Sale? Aquí tengo nuestra tabla, nuestra gráfica y el punto 50 que nos sale 67.5. Vámonos al promedio ponderado. Y para el promedio ponderado nada más tengo lo que son datos agrupados. En este ejemplo quise agregar uno que vimos en clase, pues se me hizo un poquito más fácil y pues es el que les voy a explicar. Tengo 5 solicitantes. Tengo que ellos promedio tienen 50 de conocimiento, en puntualidad tienen el 30% y en presentación tienen el 20%. Tengo 5 solicitantes. Para esto tenemos que sacar antes el promedio para distinguir cada uno y vamos a obtener nuestros valores multiplicando 10 por 50 más 6 por 30 más 7 por 20 y así sucesivamente. Aquí está. 10 por 50 más 6 por 30 más 7 por 20 entre 1. Ese entre 1 nunca va a cambiar. Bueno, al menos en este ejercicio, puesto que vamos a calcular cada uno de los solicitantes. Si fuera en un grupo o así ya el ejercicio cambiaría dependiendo de cuántos alumnos haya y qué es lo que el ejercicio se te esté pidiendo. En el solicitante 2 va a ser lo mismo, pero ahora con sus rangos, es decir, 650, 1030, 820. En el tercero viene siendo lo mismo, que es de 850, 930, 820. ¿Sale? Y así sucesivamente hasta obtener nuestros resultados. Y aquí es donde tenemos claro que el solicitante 3 con 830 de promedio ponderado es el que tiene el promedio ponderado más alto. Sin en cambio aquí el solicitante 2 es el que tiene como, perdón, el solicitante 5 es el que tiene como promedio el más alto. Aquí en nuestra gráfica
tengo lo que es el solicitante uno con 820, el solicitante 2 con 760, el solicitante 3 con 830 y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí termina lo que es las medidas de tendencia. Espero y me hayan entendido. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.